Bueno, continuamos ahora sobre esta charla de las bases neurobiológicas de las emociones para hablar de una estructura muy importante de nuestro encéfalo que tiene muchísimo que ver con las emociones. Y estamos hablando de una estructura que permitió unir esos componentes centrales y periféricos de la emoción. Los periféricos representados por todas esas respuestas orquestadas del hipotálamo y los componentes centrales que tienen que ver con esas cortezas del cíngulo de la región prefrontal con su función inhibitoria y la corteza orbitofrontal también con la parte de la ponderación emocional de una vivencia. Todo esto confluye en una estructura que es la amígdala cerebral. Bueno, ¿cómo se llegó a esta información? Por allá por los 1939, dos investigadores, Kluber y Bessy, ellos hicieron unas secciones, quitaron la parte medial del lóbulo temporal en unos primates y evidenciaron que adquirieron una conducta muy distinta. Por un lado, pues había una disminución del miedo, se volvían muy mansos, muy dóciles y empezaron también a tener una conducta hipersexual, es decir, a toda hora buscaban a las hembras para tratar de aparearse con ellas, inclusive sin ser machos dominantes, y también una conducta de mucha oralidad, es decir, exploración, usando la boca de los diferentes objetos, incluso objetos que son, o mejor dicho, cosas que son típicamente repulsivas para los primates dentro de los que nosotros estamos, por ejemplo, las serpientes. Entonces les ponían una serpiente, ellos la cogían y se la llevaban a la boca para tratar de explorarla. Y otra cosa muy interesante es que había una dificultad para el reconocimiento visual de los objetos. Eh, Hoy en día pues ya se conoce por personas que han tenido lesión de estas regiones temporales del lóbulo, regiones mediales del lóbulo temporal con compromiso de la amígdala cerebral, que estas personas tienen agnosia visual, es decir, se les dificulta muchísimo el reconocer los objetos usando la visión, ¿sí? Incluso también el reconocimiento de las caras, lo que es la prosopagnosia. Bien, antes de hablar con más detalle acerca de la amígdala, pues mencionemos así como muy rápidamente lo que tiene que ver con el hipotálamo en la orquestación de las emociones. Y es que el hipotálamo, a pesar de tener un tamaño muy pequeño y de estar representando aproximadamente el 1% de la masa de los hemisferios cerebrales, ese hipotálamo pues realmente es el coordinador del sistema autonómico y del sistema endocrino. Y también el hipotálamo pues tiene una, unas respuestas muy importantes en lo que tiene que ver con el control autonómico de cosas como el latido cardíaco, la presión arterial, la respiración, entre otras. Entonces, estas personas eh, que investigaron acerca del hipotálamo les llamaba muchísimo la atención que una estructura tan pequeña tuviera que ver con tantísimas cosas relacionadas a lo que es el sistema autónomo del sistema endocrino. Y entonces se hablaba que esos núcleos hipotalámicos pues tienen tres proyecciones importantes. Una hacia núcleos autonómicos preganglionares y sobre todo los que tienen que ver con la rama del simpático. Por otra parte, núcleos del tronco cerebral que tienen que ver con control de postura, equilibrio, control de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial. Y por otro lado, núcleos del tracto solitario, fundamentalmente los que están interconectados a estructuras de la porción rostral y ventral del tronco encefálico y fundamentalmente a nivel de médula oblongada,
que sabemos que esto tiene muchísima relación con lo que es nervio vago. Entonces es un modulador de la actividad del nervio vago. Por otro lado, el hipotálamo, con sus respuestas hormonales a través del sistema aporte hipotálamo hipoficiario, bien sea con la liberación de la oxitocina o en menor grado la liberación de la vasopresina dentro del contexto de modificaciones de secreción hormonal de emociones, más lo que ocurre a nivel de las células de la adenohipófisis o hipófisis anterior, en donde vamos a tener una modificación de la secreción de hormona de crecimiento, modificación de la secreción de prolactina y de corticotropina. Incluso se ha descrito también modificaciones en la secreción de hormona tiroidea. Todas estas cosas pues van a orquestar esa respuesta hormonal que va a ser visible o evidente a través de una activación o inhibición en algunos órganos donde son blanco o diana para esas hormonas. Y sin duda alguna, lo que tiene que ver con la parte de la respuesta autonómica, que va de una manera un poco más directa hacia esos órganos diana, bien sea a través de las terminaciones postganglionales simpáticas o parasimpáticas. Más o menos en 1937, un neurólogo francés de apellido Papez, eh, él propuso que hay una serie de estructuras del sistema límbico que tienen muchísimo que ver con la emoción, porque él había encontrado en pacientes que tenían lesiones de estas estructuras que la experiencia emocional en estas personas estaba muy mellada, muy disminuida. Entonces vamos a tener ahí básicamente como esa circunvolución del cíngulo, sobre todo lo que es esa porción anterior e inferior de la circunvolución del cíngulo, por acá lo que se llamaría la corteza parihipocampal. El hipocampo por sí mismo, ¿sí? El hipotálamo y núcleos anteriores del tálamo. Entonces todas estas cosas estarían interconectadas, organizando lo que tiene que ver con la emoción y también de una manera muy significativa lo que tiene que ver con un tipo de memoria que sería la memoria de tipo declarativo. Y pues evidentemente hoy en día dentro de esa memoria declarativa tenemos lo que es el componente episódico, es decir, donde se registran todo lo que tiene que ver con nuestras experiencias. Entonces vemos en esta gráfica que hay una serie de estructuras, el hipocampo, los cuerpos mamilares, núcleo anterior del tálamo y circunvolución del cíngulo que están interconectadas entre ellas, y en la medida en la que hay mayor actividad entre estas cuatro cosas, pues vamos a encontrar que va a presentarse una mayor fijación de memoria y una mayor expresión de emoción. Pero lo que propuso Papez en un principio no había considerado a la amígdala. Hoy en día sabemos que la amígdala juega un rol muy importante en lo que son las emociones por sus diversas conexiones hacia el mismo hipocampo, hacia lo que es el hipotálamo y también a zonas de corteza prefrontal y asociativas. Entonces vamos a ver que la amígdala tiene muchas conexiones que permiten orquestar todas esas manifestaciones de las emociones. El hipocampo, pues básicamente eran hallazgos de experimentación con animales que nos habían demostrado que esa estructura estaba relacionada con lo que es ciertos tipos de memoria. Hoy en día eso lo llamamos la memoria explícita, es decir, toda la que podemos convertir en palabras, ¿sí? Es el caso del componente semántico de la memoria explícita, en donde podemos decir cuáles son los atributos de cada objeto que conocemos, y por otro lado lo que es el componente episódico, que no es otra cosa sino lo relacionado a nuestros recuerdos y experiencias. Y por otra parte, lo que tiene que ver con corteza prefrontal, que ya lo habíamos mencionado,
su rol inhibitorio sobre las respuestas instintivas de la emoción y la circunvolución del cíngulo. Acá pues de pronto traer presente que esas lesiones de la corteza prefrontal generalmente acarrean unos fenómenos de desinhibición en los pacientes. Y posiblemente ustedes hayan escuchado o leído sobre la historia de Phineas Gage, que fue una persona que sufrió un accidente con una varilla de metal y unos explosivos. Esa varilla salió disparada hacia su cabeza de manera accidental y le ingresó por lo que sería el techo de la órbita del ojo izquierdo, creo, y salió por la parte superior del hueso frontal. Entonces le dañó uno de sus lóbulos frontales y desde entonces pues él cambió en cuanto a su comportamiento de manera muy significativa. Se adquirió una conducta muy desinhibida cuando anteriormente él tenía una conducta muy mesurada. Y bueno, ahí hay una, digamos, como buena disculpa para ir a enterarse un poco más acerca de los hallazgos de este caso de Phineas Gage. Lo otro es que se ha encontrado evidencias experimentales diversas que esa estimulación eléctrica en la corteza prefrontal puede frenar las manifestaciones de la emoción y en el caso de circunvolución del cíngulo puede ocasionar desórdenes relacionados con variables autonómicas como por ejemplo la presentación de paro respiratorio, una hipotensión sostenida o una bradicardia sostenida. Esto es algo interesante porque los núcleos que tienen que ver con la integración y la organización y el gobierno de los efectores que tienen que ver con latido cardíaco y tono vascular están ubicados a nivel de troncoencefálico.